Una camarera negra es ridiculizada por sus cicatrices hasta que un veterano se sorprenda al reconocer el tatuaje de la unidad. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo este vídeo. Mira, Carlos, la fiera, ha venido a trabajar hoy, gritó Ramírez golpeando la mesa con la mano y haciendo tintinear los platos. Monstruo, trae más café, pero ten cuidado de no derramarlo con esas manos quemadas. Las risas crueles resonaron en el restaurante El Gran Búho como una sirena de emergencia. Todas las miradas se volvieron hacia Lara, que sostenía la jarra de café con manos perfectamente firmes, a pesar de las cicatrices que se extendían desde sus dedos hasta desaparecer bajo la manga de la camisa blanca del uniforme. Lara Jones tenía 37 años y había enfrentado cosas mucho peores que los insultos de Ramírez y su pandilla de ejecutivos mediocres que aparecían allí todos los miércoles para alegrarle el día. Lo que ellos no sabían era que cada palabra cruel solo alimentaba algo dentro de ella que crecía en silencio, una fuerza que ellos nunca podrían comprender. Apuesto que fue en algún incendio en el gueto, susurró Arturo, el contable de la empresa de Ramírez, lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. O tal vez intentaba cocinar crack y lo hizo explotar todo. Ramírez soltó una carcajada aún más fuerte. O se lo hizo su novio. Ya sabes cómo es la violencia doméstica en esa comunidad. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia. Lara se acercó a la mesa con pasos medidos, su postura erguida contrastando con la expectativa de ellos de verla encogerse bajo el peso de las humillaciones. Cuando llegó a la mesa, sirvió el café con precisión quirúrgica, cada movimiento calculado y controlado. ¿Algo más, señores?, preguntó con una voz tan tranquila que Ramírez frunció el ceño, confundido por la ausencia de la reacción que esperaba. Sí, una explicación. Ramírez se inclinó hacia adelante, sus pequeños ojos brillando con malicia. Cuéntanos, ¿cómo te has hecho eso? ¿Ha sido un accidente o alguien te ha dado una lección? Por una fracción de segundo, algo pasó por los ojos de Lara. No era miedo, no era vergüenza. Era la mirada de alguien que ya había mirado la muerte a los ojos y había decidido que ella tendría que esperar. Pero Ramírez estaba demasiado ocupado admirando su propia crueldad como para darse cuenta. Hoy comprenderán por qué este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y cómo terminó de forma sorprendente. El trabajo, respondió ella simplemente, dándose la vuelta para marcharse. ¿Qué tipo de trabajo deja a alguien así?, insistió Arturo, con voz cargada de desprecio. ¿Seguridad en una discoteca? ¿Prostitución? Cuidado, interrumpió Lara volviéndose lentamente para mirar a Arturo. Había algo en la forma en que dijo esa única palabra que hizo que el aire de la mesa se volviera más pesado. Algunas historias son más peligrosas de contar de lo que podéis imaginar. Ramírez se rió de nuevo, pero esta vez sonó un poco forzado. Oh, mira, monstruo, está intentando asustarnos. ¿Qué vas a hacer? ¿Quemarnos como te quemaron a ti? Lo que ninguno de ellos se daba cuenta era que mientras hablaban, Lara memorizaba cada rostro, cada nombre mencionado en sus conversaciones anteriores, cada detalle sobre sus vidas que revelaban inconscientemente durante esas sesiones semanales de crueldad. Su mente militar funcionaba como una máquina de procesamiento de información, catalogando todo con un propósito que ellos ni siquiera podían imaginar. Al otro lado del restaurante, un hombre de unos 40 años observaba la escena con creciente incomodidad. Samuel Witte había llegado hacía unos minutos y había elegido una mesa al fondo con la intención de tomarse un café tranquilo durante su viaje por todo el país. Pero la brutalidad verbal que estaba presenciando le revolvió el estómago. Algo en la postura de Lara, en la forma en que mantenía la compostura bajo fuego pesado, despertó un recuerdo lejano en Samuel. Había algo familiar en esa serenidad bajo presión, en esa calma antinatural que solo existía en personas que habían estado en lugares donde la muerte era una posibilidad real. ¿Alguna vez has pasado por algo así? ¿Te han juzgado solo por el color de tu piel? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia merece ser escuchada. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, murmuró Lara en voz baja mientras limpiaba una mesa cercana. Una frase que se había convertido en su mantra personal para mantener la cordura. Porque aún no han visto nada de lo que este monstruo es capaz de hacer. Allí,
Bajo las luces fluorescentes de un restaurante barato de Texas, mientras soportaba humillaciones que habrían destrozado la mayoría de las personas, el Lara guardaba un secreto que podría reescribir por completo la narrativa de aquellos hombres arrogantes. Porque a veces las personas más subestimadas son precisamente las que guardan los secretos más poderosos. Ramírez no estaba satisfecho con la evasiva respuesta de Lara. De hecho, su calma solo alimentó aún más su necesidad de romper esa serenidad que le molestaba profundamente. Había algo en su postura que desafiaba su sentido de superioridad, y eso era inaceptable. ¿Trabajo?, repitió Ramírez con voz cargada de sarcasmo. ¿Qué tipo de trabajo, querida? Porque por lo que veo aquí, sirves café y limpias mesas. No son precisamente profesiones de alto riesgo. Arturo, animado por la persistencia de su jefe, añadió, quizás ella trabajaba en una parrilla y se quemó toda, o en una lavandería con productos químicos. Ya sabes, trabajos para gente como ella. El Lara dejó de limpiar la mesa de al lado. Sus movimientos se volvieron más deliberados. Cuando se volvió para mirarlos de nuevo, Samuel Witte notó algo que los demás no podían ver. Un sutil cambio en la forma en que distribuía su peso corporal, como si se estuviera preparando para algo. ¿Gente como? Preguntó el Lara con la misma voz tranquila, pero con un nuevo matiz que hizo que Ramírez dudara por un segundo. Ya sabes, se recuperó rápidamente Ramírez. Gente que trabaja con las manos. Trabajo manual, nada que requiera mucho cerebro. Fue en ese momento cuando Samuel se fijó en el detalle que le aceleró el corazón. Cuando el Lara se inclinó ligeramente para recoger una servilleta que se había caído, la manga de su camisa se levantó unos centímetros, revelando no solo las cicatrices que se extendían por su brazo, sino también el borde descolorido de un tatuaje. Solo eran unas pocas letras incompletas, pero para alguien que había servido en el ejército, esas marcas eran inconfundibles. Interesante, murmuró el Lara, más para sí misma que para Ramírez. Trabajo manual. Es una forma interesante de describir cargar con soldados heridos durante 3 kilómetros bajo fuego enemigo. Ramírez parpadeó confundido. ¿Qué has dicho? Nada, respondió el Lara, volviendo a su tono neutro. Olvídalo. ¿Quieren la cuenta o se van a quedar aquí todo el día haciendo comentarios sobre mi aspecto? El cambio repentino de tono tomó a Ramírez por sorpresa, pero también lo irritó aún más. Él no estaba acostumbrado a que lo despidieran, especialmente a alguien que consideraba inferior a él en la jerarquía social. «Escucha, quemada», Ramírez se levantó de la silla, alzando la voz. «Nos vas a mostrar el respeto que nos merecemos. Somos clientes que pagan y tú solo eres una». «¿Una qué?», interrumpió el Lara, girándose completamente para mirarlo. Por primera vez desde que llegaron, ella hizo contacto visual directo con Ramírez y algo en su mirada hizo que él diera un paso atrás involuntariamente. Samuel Witte observaba la escena con creciente tensión. Había algo en la forma en que el Lara se había colocado, en la forma en que mantenía las manos abiertas a los lados del cuerpo, que le trajo recuerdos de su entrenamiento militar. Ella no solo estaba defendiendo su dignidad, estaba evaluando amenazas y calculando respuestas. «Una empleada», terminó Ramírez, tratando de recuperar su bravuconería. «Y los empleados deben saber cuál es su lugar. Escribe ahí, esto me ha pasado». Demostremos que estas historias no son aisladas. Cuantos más comentarios haya, más difusión hará la plataforma de este vídeo a quienes necesitan escucharlo. «Mi lugar», repitió el Lara lentamente, como saboreando las palabras. «Tienes razón. Deberías saber cuál es mi lugar. El problema es que tú no tienes ni idea de cuál es mi verdadero lugar». La tensión en el restaurante era palpable. Ahora, otros clientes habían dejado de comer, algunos discretamente cogiendo sus teléfonos, otros simplemente observando el enfrentamiento que se estaba desarrollando. El gerente del restaurante, Miguel, salió de la cocina con expresión preocupada, pero se detuvo al ver la postura de Lara. Miguel conocía a Lara desde hacía 2 años y nunca la había visto así. Siempre tranquila, siempre profesional, siempre tragándose los insultos con una dignidad que la admiraba en secreto. Pero ahora había algo diferente en el aire, como si se estuviera formando una tormenta ante sus ojos. Si este contenido te ha conmovido, dale a me gusta y compártelo. Esto ayudará a que el vídeo llegue a quienes necesitan saber que no están solos. ¿Sabes qué?, continuó Ramírez, claramente embriagado por su propio poder. Apuesto a que ni siquiera terminaste la secundaria. Apuesto a que esas cicatrices son de alguna pelea callejera o algo así. La gente como tú siempre se mete en líos. Fue entonces cuando algo cambió definitivamente en la mirada de Lara. Samuel lo vio.
Una transformación casi imperceptible, pero inequívoca para quien conocía las señales. Era la mirada de alguien que había decidido que el tiempo de retroceder había terminado. «Pelea callejera», murmuró Elara con una sonrisa sin humor en los labios. «Es curioso como siempre asumís lo peor. Nunca se os pasa por la cabeza que tal vez, solo tal vez, esas marcas provengan de algo noble». Ramírez se rió a carcajadas. «¿Noble? Mírate, trabajas en un restaurante de carretera. ¿Qué podría haber de noble en tu vida?» Elara caminó lentamente hacia la mesa con pasos medidos y deliberados. Cuando se detuvo junto a la silla de Ramírez, se inclinó ligeramente y bajó la voz hasta que solo él pudo oírla. «La diferencia entre tú y yo», dijo ella, «es que tú juzgas a las personas por lo que ves en la superficie. Yo las juzgo por lo que sé que son capaces de hacer cuando nadie las está mirando». Ramírez sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo en su voz, una fría certeza que hizo que todos sus instintos de supervivencia gritaran. Pero su orgullo era mayor que su sentido común. «¿Me estás amenazando?», preguntó él, tratando de sonar indignado. Pero su voz sonó un poco más aguda de lo que pretendía. «¿Amenazando?». Elara se enderezó, volviendo a su tono profesional. «Por supuesto que no. Solo observando que a veces la gente subestima completamente a quienes tiene delante, y cuando se dan cuenta de su error, suele ser demasiado tarde para hacer algo al respecto». Cada nueva humillación solo fortalecía algo dentro de ella que sus opresores no podían ver, una fuerza silenciosa alimentada por la misma injusticia que intentaban imponer. Lo que esos hombres privilegiados no sabían era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia de derrota, línea por línea, palabra por palabra cruel. Samuel Witte ya no podía quedarse callado. Durante sus 15 años de servicio militar, había aprendido a reconocer a los veteranos, incluso cuando intentaban ocultarse. Era algo en su postura, en su forma de evaluar las amenazas, en su control emocional bajo presión. Y Elara tenía todos esos signos. Cuando Ramírez volvió a sentarse, claramente satisfecho con su demostración de poder, Samuel se levantó y se acercó a la barra. Pidió más café al camarero, pero sus ojos estaban fijos en Elara, que había retomado sus tareas con una calma casi sobrenatural. «Disculpa», dijo Samuel en voz baja cuando ella pasó junto a él. «¿Podemos hablar un momento?». Elara lo analizó rápidamente. «Veterano, probablemente del ejército o los marines. Postura respetuosa. Claro, pero rápido. Todavía tengo mesas que atender». «Ese tatuaje en tu brazo», susurró Samuel. «Primera división de infantería. B. Red One. Punto». El cuerpo de Elara se tensó por una fracción de segundo. «¿Has servido?» «Marines. 2 misiones en Afganistán. Y tú claramente también has visto acción». Samuel miró discretamente a Ramírez, que estaba contando un chiste en voz alta a Arturo. «Estos idiotas no tienen ni idea de con quién están lidiando, ¿verdad?». Elara dejó que una pequeña sonrisa tocara sus labios. «¿Ni idea?». «¿Médico de combate?», preguntó Samuel, notando la precisión con la que ella manejaba los objetos y la forma en que instintivamente revisaba las heridas cuando alguien se lastimaba. «Especialista en trauma de combate. 3 misiones en Irak. Y tienes razón en que no saben con quién están lidiando». Elara miró directamente a Samuel, pero aún no es el momento de que lo descubran. Mientras tanto, Ramírez había decidido que su humillación pública de Elara no había hecho más que empezar. Cogió su teléfono y empezó a grabar un vídeo. «Chicos», dijo en voz alta para que todo el restaurante lo oyera, «quiero que veáis esto. Esta es la monstruo la que nos sirve el café aquí. Mirad qué cara más quemada». Elara se giró lentamente y sus ojos se encontraron con la cámara del teléfono. Pero en lugar de la vergüenza que Ramírez esperaba, ella solo sonrió. Una sonrisa fría que hizo que Samuel se estremeciera porque reconocía esa expresión. Era la sonrisa de alguien que había decidido que había llegado la hora de la venganza. «Sigue grabando», dijo ella con calma. «Estoy segura de que querrás guardar esto para la posteridad». Ramírez se rió, malinterpretando su calma. «¿Lo veis? Incluso le gusta la atención. Apuesto que está acostumbrada a que la graben. Probablemente tenga una cuenta en OnlyFans para gente con fetiches por personas deformes». Fue entonces cuando Samuel vio algo que confirmó todas sus sospechas. Por solo un segundo, Elara evaluó a Ramírez con la mirada de un soldado, calculando trayectorias y puntos de impacto. No era ira, era puro análisis táctico. «¿Sabes?», dijo Elara, acercándose a la mesa de Ramírez. «Tienes razón en que estoy acostumbrada a que me graben. De hecho, tengo mucha experiencia con las cámaras».
Ramírez siguió grabando, emocionado por la atención. Ah, sí. Cuéntame más sobre esa experiencia. Bueno, fingió pensar el Lara, me han grabado recibiendo medallas militares, medallas por salvar vidas bajo fuego enemigo, medallas por valentía en combate, ese tipo de grabaciones. La mentira fue tan convincente que Ramírez dudó por un segundo, pero luego se rió aún más fuerte. Claro, y yo soy el general Washington. Militar, ni en tus sueños. Pero algunos clientes comenzaron a mirar con más atención. La postura de Lara, la forma en que ella habló sobre las medallas con una especificidad que no parecía inventada. Samuel se dio cuenta de que ella estaba sembrando semillas de duda. Sigue grabando, repitió el Lara. Por cierto, ¿cómo te llamas? Para cuando este vídeo se haga viral, la gente sabrá quién está detrás de esta obra maestra. Ramírez Michel de Michel y Asociados, respondió él con orgullo. Puedes buscarlo en Internet. Una empresa de éxito, un tipo de éxito grabando a una empleada fracasada. Michel y Asociados, repitió el Lara, memorizando. Interesante. ¿Y a qué se dedican? Consultoría empresarial. Ayudamos a las empresas a deshacerse de elementos problemáticos. Ramírez la miró significativamente a ella. Empleados que no encajan en la imagen de la empresa. Samuel observó a el Lara procesar esa información con la eficiencia de un ordenador militar. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza, catalogando no solo los nombres y la empresa, sino probablemente ya pensando en estrategias. Miguel, llamó el Lara al gerente, que había vuelto a la cocina para evitar la confrontación. ¿Puedes venir aquí un segundo? Miguel apareció de mala gana. El Lara, por favor, no queremos problemas. No habrá ningún problema, dijo ella con calma. Solo quiero que seas testigo de que el señor Ramírez Michel de Michel y Asociados está grabando este vídeo voluntariamente utilizando mi nombre y mi imagen, y haciendo comentarios específicos sobre mi aspecto físico. Miguel parpadeó confundido. Vale, de acuerdo. Gracias. Y el Lara se volvió hacia el veterano. Gracias por identificarte. Quizás podamos hablar más después de mi turno. Ramírez empezaba a irritarse por la falta de reacción emocional de Lara. Oye, deja de fingir que tienes el control. No eres más que una camarera quemada a la que nadie quiere cerca. Tienes razón, asintió el Lara con serenidad. Solo soy una camarera. Alguien a quien claramente consideráis invisible, inofensiva. Alguien que pasa desapercibida mientras observa y aprende cosas. Algo en su tono hizo que Ramírez dejara de grabar por un momento. ¿Qué tipo de cosas? Oh, te sorprendería lo que una persona invisible puede oír en las conversaciones de negocios, especialmente cuando esas conversaciones tienen lugar semanalmente en la misma mesa durante meses. El Lara volvió a sonreír. Pero sigue con tu vídeo. Estoy segura de que a tus clientes les encantará ver cómo tratas a las personas que consideras inferiores. Fue entonces cuando Ramírez se dio cuenta de que tal vez había hablado demasiado durante todos esos miércoles. Detalles sobre contratos cuestionables, prácticas dudosas, clientes a los que la había ayudado a despedir empleados por motivos discriminatorios. Todo dicho en voz alta delante de una simple camarera a la que consideraba demasiado irrelevante como para representar ninguna amenaza. Samuel vio el momento exacto en que la arrogancia de Ramírez comenzó a resquebrajarse, sustituida por una pizca de preocupación. Y también vio el momento en que Lara decidió que había recopilado suficiente información por el momento. Bueno, caballeros, ha sido un placer como siempre, dijo ella, guardando el bolígrafo en el bolsillo del delantal. Nos vemos el próximo miércoles. O quizá no. Mientras ella se alejaba, Samuel se dio cuenta de que acababa de presenciar los primeros movimientos de una campaña militar. El Lara no era solo una veterana que intentaba sobrevivir en el mundo civil. Era una estratega experimentada que acababa de convertir meses de humillación en munición para una guerra que Ramírez ni siquiera sabía que había declarado. Por un momento, cuando ella aceptó las humillaciones sin defenderse, todos pensaron que habían quebrado su espíritu. Pero quienes conocen la verdadera fuerza militar saben que ésta crece precisamente en el silencio, alimentada por la paciencia y la precisión de quienes han aprendido que la mejor venganza es aquella que el enemigo nunca ve venir. El teléfono de Ramírez comenzó a sonar insistentemente. Era Daniel Smith, su mayor cliente corporativo. Ramírez contestó con una sonrisa arrogante, manteniendo la cámara encendida. Ramírez, tienes que explicarme algunas cosas urgentemente, dijo Daniel con voz tensa. Acabo de recibir información muy inquietante sobre tu empresa. ¿De qué estás hablando, Daniel?
Ramírez se rió, mirando a Lara como si ella fuera parte de la broma. Sobre los métodos que utilizas para despedir a los empleados utilizando criterios cuestionables. Fue entonces cuando Lara se acercó a la mesa. Señor Smith, ¿verdad? Su empresa ha sido mencionada aquí varias veces. Algo sobre limpiar la nómina de elementos indeseables fueron las palabras exactas. Ramírez palideció. ¿Cómo has? Hace 3 meses usted explicó en detalle cómo ayudó a Smith a despedir a 5 empleados negros utilizando la reestructuración como excusa. Continuó Lara con calma. Usted dijo, el truco es crear documentación de rendimiento retroactiva. Nunca pueden probar la discriminación. Eso es mentira, gritó Ramírez. ¿Mentira? Sonrió Lara. Miguel, ¿puedes traer mi móvil? El que tiene la aplicación de grabación que he estado usando durante los últimos 6 meses. El silencio fue ensordecedor. Ramírez sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. En Texas, solo una de las partes tiene que dar su consentimiento para grabar. Respondió Lara con tranquilidad. Todos los miércoles durante 6 meses grabé cada confesión de práctica discriminatoria que hiciste mientras creías que estabas hablando con una simple camarera. Miguel volvió con el teléfono. Lara reprodujo una grabación y la voz de Ramírez resonó en el restaurante. El secreto es no poner nunca por escrito que se trata de una cuestión racial. Documenta otras cosas, llegadas tardías, productividad, adecuación cultural. Ramírez intentó arrebatar el teléfono, pero Samuel se interpuso. Yo no haría eso. 6 meses de confesiones, continuó Lara. Nombres de clientes, tácticas específicas, cantidades pagadas, todo perfectamente audible. El teléfono de Ramírez volvió a sonar. Era su esposa. Ramírez, ¿qué diablos está pasando? Mi hermana acaba de enviarme un video en Instagram en el que estás humillando a una veterana de guerra. Lara arqueó una ceja. Ah, sí, se me olvidaba mencionarlo. He publicado ese video que grabaste en tus propias redes sociales con algunos detalles sobre mi historial militar que nunca te molestaste en averiguar. Ramírez abrió Instagram con manos temblorosas. El video ya tenía miles de visitas. La descripción decía, el director general de Michel y Asociados humilla a una veterana de guerra condecorada. La sargento Lara Jones sirvió en 3 misiones en Irak y salvó decenas de vidas estadounidenses. No, esto lo arruinará todo, murmuró Ramírez. Esta historia no puede olvidarse. Suscríbete al canal, comenta lo que piensas y compártelo con alguien que necesite entender cómo el racismo aún afecta nuestras vidas a diario. Hay más, dijo Lara, mostrando una carpeta en su teléfono. En los últimos 3 meses he investigado cada aspecto de Michel y Asociados. Contratos cuestionables, pagos no declarados, conexiones con empresas bajo investigación federal. Ella se puso de pie, exigiendo respeto absoluto. Las grabaciones ya se han enviado al Departamento de Trabajo, a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades y a 3 oficinas especializadas en discriminación. Ramírez intentó protestar, pero Lara continuó implacable. El video viral se asegurará de que todo el mundo sepa quiénes son realmente. Sus clientes ya están siendo contactados por activistas de derechos civiles. El teléfono estalló con llamadas. Cada tono era otro cliente cancelando contratos. ¿Por qué?, preguntó Ramírez con la voz quebrada. ¿Por qué no dijiste quién eras desde el principio? Lara lo miró con dignidad inquebrantable. Porque hombres como ustedes necesitan aprender que el respeto no debería depender de los uniformes. Debería ser automático, básico, humano. Samuel se acercó y le tendió la mano. Sargento Jones, ha sido un honor presenciar esto. Mientras Ramírez y Arturo se marchaban, completamente desesperados, Lara se volvió hacia los demás clientes. ¿Y ustedes? 6 meses viendo cómo ocurría esto. ¿Cuántas personas más han visto humilladas y han decidido no hacer nada? A medida que las revelaciones se acumulaban y las máscaras caían, una cosa quedó clara. Ramírez había elegido a la persona equivocada para humillar en el momento equivocado por las razones equivocadas. Y ahora la verdadera fuerza de Lara se estaba revelando a través de la justicia sistemática que ella había orquestado con la paciencia de un estratega de guerra. 6 meses después de aquel día transformador en el Gran Búho, Lara Jones ya no era solo una camarera que intentaba sobrevivir en silencio. La noticia de su historia se había difundido a nivel nacional, convirtiéndola en una respetada portavoz de los derechos de los veteranos y las víctimas de la discriminación en el lugar de trabajo. El propio restaurante se había convertido en un lugar de peregrinación para veteranos de todo el país. Miguel, el gerente,
Había creado un mural de héroes en la pared principal, donde la foto de Lara en uniforme militar ocupaba un lugar destacado junto a docenas de otros veteranos locales que finalmente se sentían cómodos compartiendo sus historias. «Es curioso», comentó Lara a Samuel durante una de sus visitas semanales. «Pasé 3 años ocultando quién era y ahora no puedo ocultarlo aunque quisiera». Samuel sonrió, observando la completa transformación del ambiente. A veces necesitamos que nos rompan para descubrir lo fuertes que somos en realidad. Ramírez Michel, por otro lado, estaba viviendo una pesadilla que parecía no tener fin. Michel y Asociados había cerrado sus puertas tras perder a todos sus clientes importantes. El video viral había sido visto por más de 10 millones de personas, convirtiendo su nombre en sinónimo de discriminación e incompetencia empresarial. Su esposa había pedido el divorcio, llevándose consigo la mitad de los bienes que quedaban tras los procesos judiciales. «Él me llamó la semana pasada», le contó Lara a Samuel mientras servía café a una mesa de veteranos que habían conducido 300 kilómetros solo para conocerla, pidiendo perdón, suplicándome que retirara las grabaciones de Internet. «¿Y qué le dijiste?» «Que algunas lecciones deben ser permanentes para ser efectivas». La investigación federal desencadenada por las grabaciones de Lara había revelado un esquema de discriminación mucho mayor de lo que nadie imaginaba. 2 empresas clientes de Michel y Asociados se enfrentaban ahora a demandas por prácticas discriminatorias, y Ramírez estaba cooperando con las autoridades en un intento desesperado por reducir su propia sentencia. Arturo, el contable, había perdido su licencia profesional y estaba trabajando en una tienda de conveniencia al otro lado de la ciudad. Cada vez que alguien lo reconocía por el vídeo viral, bajaba la cabeza y cambiaba de pasillo, cargando con el peso de la vergüenza que sus crueles palabras habían creado. Lo que más impresionaba a Lara era cómo había cambiado la comunidad. Los clientes que antes fingían no ver las humillaciones ahora se aseguraban de saludarla, algunos incluso disculpándose por su propia omisión. La anciana que siempre ocupaba la mesa de la esquina se había convertido en una de las defensoras más vocales de Lara, contando a cualquiera que quisiera escuchar sobre nuestra heroína local. «¿Sabes lo que he aprendido?», dijo Lara durante una entrevista para un podcast nacional sobre los derechos de los veteranos, «que el respeto no es algo que se debe ganar con medallas o uniformes. Debería ser automático, universal, humano». Samuel se había mudado a la ciudad de forma permanente y había abierto una pequeña empresa de consultoría para veteranos en transición a la vida civil. Él y Lara habían desarrollado una sólida asociación profesional, ayudando a otros exmilitares a navegar por los desafíos del mundo corporativo. Lo irónico, reflexionó Samuel durante una de sus conversaciones, es que Ramírez intentó usar su discriminación para sentirse superior, pero terminó revelando su propia inferioridad moral ante todo el mundo. La historia de Lara había inspirado cambios legislativos en 3 estados, incluyendo nuevas protecciones para los veteranos contra la discriminación en el lugar de trabajo. Ella había testificado ante comités del Congreso y sus palabras tranquilas pero poderosas resonaban en los pasillos de poder en Washington. Miguel había ascendido a Lara a subgerente, pero ella dividía su tiempo entre la cafetería y su nuevo trabajo como consultora para organizaciones que querían mejorar sus políticas de diversidad e inclusión. Irónicamente, muchas de las empresas que más la buscaban eran antiguos clientes de Michel y Asociados, desesperados por reparar el daño a su reputación. «La mejor venganza», dijo Lara durante un discurso en una convención de veteranos, «no es destruir a quienes te han hecho daño, es construir algo más grande de lo que ellos jamás podrían imaginar y hacerlo con tanta clase que se vean obligados a respetar precisamente lo que intentaron destruir». Ramírez pasaba ocasionalmente por la ciudad, conduciendo un coche usado en lugar del BMW que solía ostentar. En una de esas visitas, se detuvo en la cafetería, no para causar problemas, sino en un patético intento de hablar con Lara sobre malentendidos y segundas oportunidades. Lara lo atendió con la misma cortesía profesional que siempre había mostrado, sirviéndole café y aceptando su pedido sin alterar la voz ni la postura. Cuando intentó disculparse de nuevo, ella simplemente dijo: «Señor Michel, lo que pasó entre nosotros no fue un malentendido. Fue una revelación de carácter, el suyo y el mío». La transformación había sido completa. La mujer que una vez aceptó humillaciones en silencio ahora era buscada por empresas, universidades y organizaciones gubernamentales para compartir su experiencia sobre liderazgo, resiliencia y justicia. Sus cicatrices, que antes eran motivo de vergüenza y objeto de burlas, se habían convertido en símbolos de valentía y sacrificio que inspiraban a miles de personas. «Si esta historia de transformación y justicia te ha llegado al corazón», dijo Lara durante su última entrevista televisiva,
Recuerda que todos tenemos el poder de elegir cómo reaccionar ante las injusticias. Podemos doblegarnos ante ellas, o podemos usar nuestra fuerza interior para reescribir nuestra propia historia. La lección era clara. Ramírez intentó destruir a Elara, pero acabó destruyéndose a sí mismo. Elara aprendió que la verdadera venganza no es devolver el daño sufrido, sino alcanzar el éxito que tus enemigos nunca podrían imaginar y hacerlo con una dignidad que les obliga a enfrentarse a su propia mediocridad moral.